¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Iván y les quiero dar la bienvenida a esta primera clase teórica de Derecho a la Comunicación. Como bien les contamos en la presentación, desde la cátedra concebimos el derecho a la comunicación como un derecho humano, universal, indivisible, y de eso vamos a tratar en esta primera clase. Además, vamos a distinguir algunos conceptos que suelen estar interrelacionados, que son importantes para acompañar este concepto de derecho a la comunicación, como lo son el concepto de libertad de prensa y libertad de expresión. Así que, bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser ver algunas nociones básicas acerca del derecho. Arranquemos. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco acerca de qué es el derecho. La noción de derecho, si bien es bastante ambigua, se puede entender desde tres acepciones diferentes. La primera es desde el punto de vista objetivo, como un sistema de normas coercitivamente impuestas por el Estado que rigen la conducta de las personas. En segundo lugar, podemos entenderlo desde un punto de vista subjetivo, como las facultades y atribuciones o permisos que posee cada individuo y que son respaldados jurídicamente. Por ejemplo, mi derecho a vestirme como quiera. Y en tercer lugar, tenemos la acepción del estudio de las ciencias jurídicas, que toma como objeto a las dos mencionadas anteriormente. Bien, a nosotros, para esta materia y para esta clase, lo que nos interesa es entender al derecho como un sistema de normas jurídicas que regulan la vida de las personas. Bueno, este sistema puede tener tres características principales, como son su bilateralidad, es decir, regula la conducta del individuo en relación a otros individuos. En segundo lugar, tiene la característica de que es externo, porque quien impone las normas es el Estado, no es el individuo mismo. Y en tercer lugar, tiene la característica de ser coercible, es decir, si no se cumple una norma, habrá sanción. Bien, este sistema de normas también se caracteriza por su unidad y su coherencia, es decir, está todo interconectado. Pero también hay distintas divisiones acerca de los ámbitos del derecho, y esto es importante, por lo que vamos a ver ahora cuando tratemos de derechos humanos. En primer lugar, tenemos la división del derecho interno, que se refiere al conjunto de reglas que regulan la vida de las personas, de los individuos en un país determinado, sea de los individuos entre sí o del individuo con el Estado. Este sistema está protegido por el poder público. Por otro lado, tenemos la división del derecho internacional, que es un conjunto de reglas que regula la relación entre los distintos estados o entre individuos de diferentes estados. Esta noción es importante, esta división es importante porque al hablar de derechos humanos vamos a ver que la Argentina en 1994 suscribió constitucionalmente a distintos tratados internacionales y les dio el rango más alto, que es el rango constitucional. Esto es importante a la hora de hablar del tema que nos compete ahora, que es el de derechos humanos. Bien, entendemos entonces el derecho a la comunicación como un derecho humano, es decir, en el marco del paradigma de los derechos humanos. ¿Qué sería este paradigma? Lo tomamos entonces como un marco de referencia que permite analizar, abordar y modificar distintas prácticas sociales cuyo basamento está en la suposición de alguna desigualdad entre las personas por motivos religiosos, étnicos, nacionales y demás. El paradigma de los derechos humanos lo que intenta hacer es garantizar un piso de igualdad que impida justificaciones de prácticas como las que fueron las del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Este paradigma justamente surge a partir de la Declaración de los Derechos Humanos en la Carta de la ONU en 1948. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecía que este conjunto de derechos y libertades debía tender a garantizar el desarrollo de una vida digna de todas las personas, independientemente de, como decíamos, su raza, nacionalidad, color y demás. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos,
apuntamos directamente a esa declaración y a un marco de referencia que nos permite modificar esas, o que intenta darnos un basamento teórico para modificar esas desigualdades. Bueno, al hablar de derechos humanos, entonces, hacemos referencia a dos cuestiones. La primera son, por un lado, se hace referencia a las luchas sociales por la emancipación, o por mayores derechos de igualdad, o contra la opresión, desigualdades y demás. Es decir, por un lado tenemos las luchas, y después, en segundo lugar, cuando hablamos de derechos humanos, también hablamos del reconocimiento por parte de los estados y de la comunidad internacional de distintos actores como sujetos de derecho. Esto es importante porque le da cierta dinámica a la cuestión de los derechos humanos que permite mostrarlos como una lucha constante. Entonces, la narrativa de las luchas de estos colectivos sociales en busca de distintas reivindicaciones contra la opresión y contra distintas desigualdades va a tener sus puntos culminantes, sus puntos más álgidos, cuando se establezcan distintos tratados. Como decíamos recién, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también después hubo otros, como el que nos interesa mucho, que es el Pacto de San José, que en realidad es la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, donde se reconocen distintos derechos que vamos a abordar ahora en un ratito. ¿Cuál es el procedimiento para el reconocimiento de los derechos humanos? Bien, hace un ratito hablábamos de la importancia de distinguir el derecho interno del derecho internacional. En el paradigma de los derechos humanos, que es desde el que abordamos la materia, primero se establecen los tratados o declaraciones internacionales. La Declaración de los Derechos Universales, por ejemplo, no es vinculante. O sea, los estados adhieren, pero eso no los obliga no los obliga a establecer acciones. En cambio, esto lo vamos a ver después igual, con el Pacto de San José, los estados sí están obligados a llevar políticas ante políticas que respalden, o sea, que garanticen que se cumpla esa declaración dentro de los propios países. El Pacto de San José, como decíamos, se da después de la Convención de las Américas, que se da en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que a su vez tiene dos instrumentos, que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión se encarga de investigar el cumplimiento de los derechos humanos en el continente y la Corte de juzgarlo. Entonces los estados sí tienen una obligación mayor. Seguramente más adelante veamos algún ejemplo de algún caso en que se haya intervenido estos organismos. Pero como les decía, bueno, para el procedimiento para que se reconozcan los derechos humanos hay tres instancias. La primera es la internacional, la adhesión del país a tratados o declaraciones internacionales. La segunda es la modificación de las normativas o de las leyes de la propia nación en función de la adhesión a ese tratado. Si vos adherís al tratado, pero tu legislación no es coherente con ese tratado, entonces nos encontramos con que hay que modificarlo. Y el tercer punto, que es quizás el más importante y sobre el que vamos a seguir trabajando respecto del derecho a la comunicación, tiene que ver con las políticas públicas que el Estado debe llevar adelante para garantizar el cumplimiento de esos derechos, que ya están en la normativa nacional a raíz de la adhesión al tratado o a los distintos lineamientos internacionales. Todas estas luchas, entonces, tienen su proceso de reconocimiento a lo largo del tiempo, explicitado justamente en los tratados internacionales, después en las leyes nacionales, después en las políticas públicas, o al menos así debería ser. Y todo esto nos habla de que el sistema universal de los derechos humanos, así como los sistemas interamericanos, no son sistemas cerrados, sino que están en constante cambio. Hay una frase de Hannah Arendt, la famosa politóloga, que dice, concibe los derechos humanos como el derecho a tener derechos. Es decir, esto es una frase interesantísima, que nos parece que nos va a servir mucho para orientarnos en lo que va a ser la materia, porque implica una dinámica, implica
que uno constantemente está o tiene la facultad de estar consiguiendo nuevos derechos. Y esto a su vez implica una comunidad política en la cual el ser humano tiene derecho a participar y a crearla y a co-crearla, siempre con responsabilidades y teniendo en cuenta al otro, pero habla de una dinámica de igualdad y de avance hacia nuevas condiciones de igualdad. Si tenemos que destacar entonces algunos puntos respecto a lo visto a lo explicado recién sobre los derechos humanos, en primer lugar podemos destacar esta dinámica relativa al derecho a tener derechos. Otra frase de Hannah Arendt dice que no nacemos iguales, sino que esa es una condición que nos vamos dando constantemente los unos a los otros, en comunidad. No es precisamente así la frase, pero algo así. Ese es el sentido. Después, por otro lado, otro hecho a destacar es la necesidad de políticas públicas y de un Estado activo que las implemente. Hay un ejemplo que nos va a recorrer a lo largo de toda la cátedra, que es el ejemplo del debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, que fue y es recordada incluso en muchísimos sectores, independientemente del color político, como la ley más debatida o una de las leyes más debatidas de la historia argentina. Tuvo un proceso de creación interesantísimo. De hecho, Damián Loretti, que es uno de los autores que citamos y que tiene en la bibliografía, fue uno de sus redactores y uno de sus principales ideólogos e impulsores y defensores luego, por ejemplo, en la audiencia que hubo, a la que llamó la Corte Suprema de Justicia en 2013. Y bueno, esto es un ejemplo también de las distintas políticas públicas, que lo vamos a ver después, pero vale la pena recalcarlo y mencionarlo. Por último, el tercer punto, decíamos el derecho a tener derechos, la importancia de un Estado activo que garantice las políticas públicas, en cuanto a derechos humanos estamos hablando. Y el tercer punto, que es interesantísimo, y que lo vamos a seguir viendo, sobre todo en la clase que viene con Germán, es el que tiene que ver con los compromisos internacionales. Habíamos hablado de que el proceso de reconocimiento de los derechos humanos arranca con los compromisos internacionales. Bien, hay un punto ahí que refiere a, que es importantísimo, respecto de la reforma constitucional de 1994 de nuestra Constitución Argentina, que en el artículo 75, inciso 22, agrega el rango constitucional de los tratados internacionales. A partir de ahí, por ejemplo, el Pacto de San José adquiere un carácter supremo en cuanto a el derecho argentino. Esto es importantísimo porque nos garantiza un marco por encima de la cuestión nacional y estatal de protección de los derechos humanos. Por último, es conveniente mencionar algunas características de los derechos humanos. En primer lugar, que son inherentes a la condición humana, es decir, que son derechos que todos poseemos al nacer por el mero hecho de pertenecer a la especie. En consecuencia con eso, también son inalienables e intransferibles. Eso quiere decir que yo no puedo vender mis derechos, por ejemplo. Por otro lado, son universales, abarcan a todo el género humano. Y otra cuestión que nos interesa, sobre todo para introducirnos en el tema del derecho a la comunicación, la libertad de expresión y la libertad de prensa, es que son interdependientes, es decir, se retroalimentarían, digamos. Que un derecho, o sea, mientras más derechos haya, más garantías va a haber y más libertades va a haber respecto de los demás derechos. Así que, bueno, pasemos entonces al siguiente punto. Esto fue lo que teníamos para charlar sobre derechos humanos. Ahora vamos a hablar del derecho a la comunicación y las diferencias con conceptos difusos como libertad de expresión y libertad de prensa.